días, ¿cómo están? Les saludo el profesor Rafael. El día de hoy trabajaremos la experiencia número 6 del mes de agosto. Nos preparamos para afrontar los fenómenos naturales. En esta ocasión trabajaremos la actividad número 2, los fenómenos naturales y la cultura de prevención. El área que desarrollaremos hoy es personal social y nuestro tema es identificamos riesgos de los fenómenos naturales. La sesión es para estudiantes del tercer y cuarto grado de primaria. ¿Qué aprenderé? Aprenderé a identificar y describir los riesgos y beneficios que ocasionan los fenómenos naturales para aprovecharlos en beneficio de todos y todas, así como para proponer acciones de prevención. ¿Qué debo tener en cuenta para lograr lo que voy a aprender? Explicar los riesgos que ocasionan los fenómenos naturales si no se toman las medidas de prevención adecuadas. Nuestro material que usaremos es nuestros cuadernos, hoja de reuso, lápiz borrador y nuestros colores. Iniciaremos nuestra sesión con el diálogo de Alicia y Luis. Luis, ¿recuerdas que observamos las huellas de los derrumbes, por ejemplo, un puente reparado a consecuencia del huaico que pasó por ahí? Sí, hablé con la abuelita y quiere contarnos lo que ocurrió con uno de nuestros tíos que vive en Tumbes. ¿Quieres que te lo cuente? Bien, veamos qué pasó con el tío de ambos. A ver, vamos a ver. Dice el caso del tío Juan. El tío Juan es hermano de la abuelita. Llegó con su familia de la Sierra de Piura a vivir a Pueblo Nuevo, en la región de Tumbes, en busca de trabajo. Bien, ahí vemos justamente al tío Juan y su familia. Luego de unos meses encontró un lugar cerca de la ribera del río donde construyó su casa. Ellos desconocían el peligro que les ocasionaría esa decisión en el futuro. En 2017, el fenómeno del Niño provocó el aumento del caudal del río. Su vivienda y las de otras personas se inundaron y se destruyeron totalmente. El tío Juan y sus vecinos perdieron todo lo que tenían. La familia del tío Juan logró sobrevivir porque en ese momento no estaban en su casa. Luego de analizar el caso, reflexiona y responde. ¿Qué debió tener en cuenta la familia de Juan para evitar el peligro? Así es, que al construir su casa cerca del río, en cualquier momento podría aumentar su caudal y se desbordaría. ¿Crees que estos casos son frecuentes en los lugares y en tu comunidad? Sí, porque la gente construye sus hogares sin pensar en las consecuencias y sin tener en cuenta el peligro del lugar en donde construirán sus viviendas. Dialoga con tu familia acerca de las siguientes preguntas. ¿Cómo afectan los fenómenos naturales cuando desconocemos sus efectos y nos exponemos a ellos? Pues nos afectan de gravedad, ya que al no saber nada de estos fenómenos estamos expuestos y exponiendo a nuestra familia a que sufran algún accidente de gravedad o perder la vida. Analice la siguiente información para conocer más sobre los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales no hacen daño por sí solos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a leerlo y conocer acerca de eso en esta parte de la clase. Muchos de los desastres que producen los fenómenos naturales se deben a lo siguiente. Primero, la falta de previsión en el planeamiento de las construcciones de las casas. Por ejemplo, nuestro amigo aquí menciona que construiré mi casa aquí. Segundo, el desconocimiento de la naturaleza. No creo que llueva mucho y el río se ve bonito. Miren, esta persona, pese a que tiene un cartel de que dice zona peligrosa, él igual desea construir su casa en ese lugar solamente porque se ve bonito y está cerca del río, ¿no? Y no considera pues el, el riesgo que puede tener al exponerse de esa manera a la naturaleza, ¿no? Y desea construir de todos modos su casa en este lugar.
3. La irresponsabilidad. Miren lo que nos dice aquí la señora. Ahí dice zona peligrosa. Y el señor responde, no pasa nada, ese letrero es para asustar. Entonces es importante entender algo en este punto, ¿no? Que depende básicamente de las personas. Si las personas tuvieran más conciencia al poder elegir el lugar donde vivir, pues no habría tanto desastre, bueno, no habría tantos accidentes en los desastres naturales. Y 4 es la falta de educación y organización. Y aquí vemos algo muy interesante. Dice, señor, construir su casa aquí puede ser peligroso. Ya decidimos que queremos una casa junto al río. Miren, en la cara del señor se ve un poco molesto. Y le reclama pues a esta persona de una manera enérgica, ¿no? Lo cual indica pues su falta justamente de educación y de previsión, como lo hemos mencionado en un comienzo del texto. Y previsión es ver con anticipación lo que va a suceder en el futuro. O sea, es prever algo antes de que suceda. Muy bien, los desastres que ocurren como consecuencia de un fenómeno natural se debe principalmente a la vulnerabilidad o riesgo en la zona afectada. Generalmente se le coloca carteles de zona peligrosa, ¿no? Pero las personas a veces, como nuestro amigo, pues no hacen caso a esas advertencias, ¿no? Cuando suceden estos desastres, pareciera que recién nos damos cuenta de que vivimos en una zona vulnerable. No reflexionamos sobre el por qué se sigue viviendo en zonas peligrosas. ¿Por qué se siguen cometiendo estos errores? Esa es justamente la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué las personas, a pesar de que saben que es una zona peligrosa, siguen viviendo allí? ¿No? Es importante que todas las personas pues tomen conciencia del lugar donde quieren pues construir sus hogares, ¿no? No pueden exponerse ni ellos, ni su familia, ni tampoco a la comunidad. Por otra razón, se debe tomar más conciencia y tener un poco más de ser más previsores para que así pues no corran ningún riesgo ninguna de las personas pues o familias que quieran pues de repente construir sus hogares en estos lugares, ¿no? Bien, los fenómenos naturales no son un castigo divino o consecuencia de la furia de la naturaleza, sino el resultado de nuestra falta de previsión para afrontar, para afrontarlos y para tener la capacidad de superarlos. Por ello, la gran tarea que tenemos es desarrollar la cultura de previsión. Bien, nuevamente justamente se menciona esta palabra de previsión. Ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Se refiere justamente a la falta de visión de lo que puede ocurrir en el futuro. No hacemos esa mirada de reflexión de lo que puede ocurrir. Como verás, aquí estamos observando un río, la ribera de un río, ¿no? Pues si construir en estas zonas es peligroso. Uno, porque la crecida de las lluvias que actualmente hay, como hemos visto en la clase anterior de ciencia, vimos que las lluvias actualmente pues contienen mucho más cantidad de agua que hace otros años debido al calentamiento global, ¿no? Y eso va a generar pues que en épocas de lluvia pues estos ríos aumenten mucho su caudal, y a eso se le suma pues las caídas de huaico y otros deslizamientos que ocurren en las zonas donde llueve mucho, y eso también hace que el río pues aumente mucho más su volumen y sea muy peligroso vivir en las zonas de riberas de los ríos, ¿no? Y tampoco pues en las zonas de quebradas o en los acantilados. Como vemos aquí un pequeño acantilado, pues no podemos construir nuestra casa allí porque el agua pues haría erosión el suelo, y lo que hubiera construido aquí pues se vendría abajo y sería arrastrado por el huaico o la crecida del río en este caso, ¿no? Por eso es importante pues tener esa cultura de previsión, como nos indica aquí esta señora de defensa civil. Bien, ahora vamos a responder en tu cuaderno reuso las siguientes preguntas. Veamos. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer las personas para evitar vernos afectados gravemente por los fenómenos naturales? Así es, debemos primero identificar qué fenómenos naturales ocurren en la comunidad en la que viven.
Luego, tener un plan de contingencia, es decir, contar con una serie de acciones que te permitan actuar antes, durante y después de ocurrido el fenómeno. Asimismo, contar con el apoyo de las instituciones de la comunidad para actuar junto con ellos cuando ocurra un fenómeno natural grave. Ahora dialoga con tu familia y averigua sobre los riesgos de los efectos de los fenómenos naturales que ocurren frecuentemente en tu comunidad. Bien, aquí te mostramos esta pequeña tabla para que te puedas ayudar. Dice, observa las siguientes imágenes y responde las preguntas. Veamos, aquí hay una imagen y observamos justamente lo que mencionamos antes en la diapositiva anterior, ¿no? Que no podemos construir nuestras casas pues en los acantilados o en la ribera de los ríos. Justamente esta casa está ubicada en esa zona. Es una zona vulnerable. Por esa razón. ¿Por qué? Porque los fenómenos naturales fácilmente pueden llegar hasta allí y destruirla. Bien, entonces esta es la primera imagen que observamos. Aquí nos plantean lo siguiente. Si lloviera mucho y ocurriera un huaico en esta zona, ¿podría ocurrir un desastre? ¿Por qué? Así es, sí, porque la casa, como mencionamos, está construida muy cerca de un acantilado o a orillas de un río. Y con la fuerza del huaico, la casa podría ser arrasada fácilmente. Miren, aquí vemos otra imagen, ¿no? Esta casa, en cambio, no está cerca del río. ¿Pero dónde está ubicada? Así es, está ubicada justamente en la ladera de un cerro. O en las faldas de un cerro, como también se le llama, ¿no? Y miren la pregunta que nos plantean en este lado. Veamos. Si lloviera mucho y ocurriera un huaico en esta zona, ¿podría ocurrir un desastre? Nos plantean una pregunta muy similar a la anterior, ¿verdad? Bien, vamos a responderle igual. Dice sí, porque la casa está construida en la ladera del cerro y cuando llueve, parte de parte de este cerro se convierte en lodo y se desplazaría llevándose no solamente la casa, sino todo lo que encuentre en su camino. Bien, ya hemos visto en la clase de ciencias que justamente las nubes grises pues forman grandes extensiones, ocupan gran extensión en la superficie del aire y estas pues acumulan gran cantidad de agua. Por eso las lluvias actualmente son más fuertes y torrenciales, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado en donde construimos nuestros hogares. Muy bien, aquí nos plantean otra pregunta. ¿Qué debemos hacer las personas para evitar vernos afectados por los fenómenos naturales? Bien, aquí nuestra amiguita menciona que debemos identificar qué fenómenos naturales ocurren en la comunidad en la que vivimos. Y nuestro amigo dice, evitar construir nuestras viviendas cerca de los ríos, laderas de los cerros o en los acantilados de las quebradas, ¿no? ¿Justamente para qué? Justamente evitar esos lugares se les llama lugares vulnerables, ¿no? Por esa razón debemos evitar construir en esos lugares. Muy bien. Luego de haber escuchado toda esta información, es momento de que asumas un compromiso para continuar investigando sobre otros efectos de los fenómenos naturales que ocurren en tu comunidad y que ponen en riesgo a las familias. Por ejemplo, nuestro amiguito ha creado el siguiente compromiso. Nosotros nos comprometemos con mi familia a identificar qué fenómenos ocurren en mi comunidad y tomar las medidas de prevención para poder enfrentar estos fenómenos. Hemos llegado a la parte final de nuestra sesión de hoy. Es momento de evaluar tus aprendizajes con el apoyo familiar y señala tus respuestas con visto bueno según corresponda. Aquí tenemos nuestra tablita de autoevaluación. En la actividad de hoy expliqué los riesgos que ocasionan los fenómenos naturales en situaciones de vulnerabilidad. Identifiqué los lugares que podrían ser más afectados ante un fenómeno natural en mi comunidad. Si lo logré, pues voy a marcar la primera columna. Si estoy intentando, la columna del centro. Y si necesito apoyo, pues esta última columna. Bien, no olvides como siempre suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y también puedes activar la campanita para que recibas una notificación cuando subamos un nuevo video. Además, no olvides dejar tu like y tu comentario si te ha gustado el video. También te invito a compartirlo para que tus compañeros y tú sigan aprendiendo en esta propuesta de Aprendo en Casa en la modalidad a distancia.
Bien, chicos, cuídense mucho. Si salen, no olviden pues tener todos los protocolos de bioseguridad para que sigan sanos como hasta ahora. Sobre todo recomienden a los adultos pues que sigamos cuidándonos como hasta ahora.